a ver cuándo se implementan. Por lo tanto, el primer problema, la burocracia. Segundo problema, la energía. Y luego, tristemente, tenemos también en este país pues una visión del mundo laboral pues bastante lamentable. Es decir, reducir la jornada laboral suena bien, trabajar menos y vivir más. Pero mientras sindicatos celebran el avance como un logro histórico, los empresarios advierten que esto puede hundir la productividad y disparar los costes. ¿Es una conquista social o una bomba de relojería para la economía? ¿Estamos dando un paso hacia el bienestar o hacia el colapso empresarial? En un país donde trabajar no siempre garantiza vivir dignamente, la verdadera pregunta es, ¿quién paga el precio de trabajar menos? Me dirá que el empresario explota al trabajador. Claro que explota al trabajador. El empresario da trabajo al trabajador. No, el empresario no da trabajo a nadie. El empresario necesita trabajadores para que la empresa le funcione. No engañemos a nadie. La economía socialista no había empresarios y las empresas funcionaban. En la empresa capitalista que se vayan los trabajadores. A ver si el empresario hace funcionar él solo a la empresa. El empresario necesita trabajadores. Y entonces el empresario se aprovecha de una necesidad que tiene la gente. Porque las personas, tenemos unas necesidades vitales, como dijo Marx, ¿eh? Las personas somos esclavos de unas necesidades vitales, que es comer, vestirse y vivir bajo un techo. Y todas estas cosas no son gratis, hay que pagar. Y para tener dinero tienes que trabajar. Entonces, el empresario que necesita trabajadores, no que da trabajo, contrata gente. Pero contrata gente intentando siempre rebajar los costos salariales, que son los costos que le dan los beneficios empresariales. Porque el beneficio mayor empresarial no está en que si vendo esto o vendo lo otro. No, está en los costos de producción, y como los costos de producción en las maquinarias, una vez las ha comprado, le pueden durar 10 años, 5 años, 6 años, y no hace falta que haga nada, donde rebajan los costos de producción es en el salario de los trabajadores. Y si hay que hacerse alguna pregunta es la siguiente. ¿Alguien sabe qué país quieren los de la coalición negacionista, de neoliberales y la ultraderecha? Porque solo sabemos lo que no quieren. No quieren revalorizar las pensiones conforme al IPC, no quieren subir el salario mínimo interprofesional, no quieren reducir la jornada laboral a los trabajadores y trabajadoras, no quieren la gratuidad del transporte público para nuestros jóvenes, no quieren la intervención del sector público en la vivienda. En fin, frente a su no a todo, nosotros reivindicamos un gran sí a la mayoría social, a sus derechos y a sus libertades. La izquierda fue la que te consiguió el seguro social. La izquierda fue la que te consiguió las vacaciones. La izquierda fue la que te consiguió el salario mínimo. La izquierda fue la que te consiguió la atención médica gratuita. La izquierda fue la que te consiguió el acceso a la educación. No fue la derecha. Se pueden solventar los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Este país tiene mucho dinero, el problema es que está mal repartido y nosotros queremos que se reparta la riqueza. Vaya tres, macho. Vamos a ver, Pepe, cara dura. Ojalá además de repartiros nuestro dinero, os repartieran también las ganas de trabajar. Los sindicatos lleváis 7 años sin dar un palo al agua. Ni por la subida de la luz, el gas, el combustible, la cesta de la compra, las 81 subidas de impuestos que llevamos, la subida de la cuota de autónomos, ni la vivienda, por nada. Y ahora amenazáis con salir a protestar contra la oposición. ¿Pero quién creéis que sois, Pepe? ¿Cómo no se os puede caer la cara de vergüenza? La gente se está empezando a dar cuenta de que sois unos traidores, de que trabajáis para el gobierno y de que lo único que os preocupa es vuestro bolsillo, vuestros negocios y vuestra cajita de gambas. Nos vamos a gastar más de 5 millones en reformar vuestro edificio y tenéis los cojonazos de hablar de repartir dinero. Con los casos de corrupción que tenéis a las espaldas, ¿os ponéis a dar lecciones a los empresarios? La verdad, Pepe, es que tenéis razón. El dinero está mal repartido. A vosotros os llega demasiado. La jornada laboral media en España es de 32 horas. O sea, en España, a día de hoy, se trabajan menos horas de las que se trabajaban en el año 2007. Y sin embargo, hay 1 millón y pico largo de personas más en el mercado laboral. Es decir, que hay más bocas para repartir menos pan. Esa es la situación de España. Entonces, hablar de una reducción de jornada laboral a 37 horas y media, cuando la media en España es de 32 horas, es ridículo.
pues una visión del mundo laboral pues bastante lamentable. Es decir, ayer mismo nuestra querida ministra pues le ha ocurrido que ya 37 horas y media, que todavía no están, ya ahora quiere 32. Pues no sé qué es ya lo que vamos a hacer, y desde luego todos son lanzamientos desde un plano lejos de lo que es la realidad, lejos de lo que es una memoria económica, lejos de lo que sería la responsabilidad de que este país vaya a... Se pueden pactar incentivos para quien quiera pueda trabajar hasta los 72, Pablo, esto es lo que te dice UNAI. Sí, pero que no lances la idea de que nos van a obligar a trabajar hasta los 72. Pero quien trabaja hasta los 72 no es porque esté muy feliz en la mayor parte de los casos, es porque no le queda más remedio para llegar a fin de mes. Y eso no es un elemento para echar las campanas al vuelo. Y a propósito de la sostenibilidad, en la mesa de antes se hablaba de estafa. Cada vez que alguien diga que no es sostenible el sistema de pensiones, hay que decirle que detrás de eso hay una estafa de los que quieren privatizar el sistema de pensiones, trocearlas y entregarlas a los fondos buitre como en Estados Unidos, donde la gente no tiene un sistema público de pensiones. No porque no se pueda financiar, claro que se puede financiar. Para empezar podemos destopar las bases máximas. Para seguir podríamos establecer un sistema progresivo en las cotizaciones como ocurre con el IRPF. Y si ya se produjera una situación todavía más terrible, para eso están los presupuestos generales del Estado. Pero ojo, en España con el sistema de cotizaciones que salen del trabajo de todo el mundo, se sostiene el sistema de pensiones. El problema es que hay mucho sinvergüenza que quiere entregar el dinerito de los trabajadores a los fondos buitre como en Estados Unidos. A Santiago, por alusiones, no por sinvergüenza. Este es un buen acuerdo. Yo diría que es un acuerdo de país. Es un buen acuerdo para España. Y me gustaría desde aquí, desde Palencia, hacer una reflexión a la oposición. Mirad, imponer una reforma laboral en contra de los agentes sociales fue un error. Oponerse a una reforma laboral acordada con los agentes sociales es un doble error. Por eso pido a la oposición que por una vez en toda la legislatura abandone su posición destructiva y se sume a un buen acuerdo para España, porque es un buen acuerdo para los trabajadores y para los empresarios. Que voten sí a la reforma laboral de los trabajadores y los empresarios. Que dejen la oposición destructiva y piensen en su país.